En Bucaramanga y 4 municipios del área metropolitana, 70.000 personas se quedaron sin energía por cuenta de tormentas eléctricas e intensos aguaceros. Mientras tanto, en Segovia, Antioquia, las autoridades evacuaron a 10.000 familias por un vendaval. Natalie Ramos nos cuenta detalles de estas emergencias. Hola, buenas noches. Pues regresa poco a poco la normalidad en el servicio de energía en el sector rural y urbano de Floridablanca, que fue uno de los municipios más afectados por esta tormenta en Santander, pero también se restablece en Girón, en Piedecuesta y en Bucaramanga. Esta intensa lluvia con fuertes vientos afectó varias viviendas y produjo la caída de árboles en el sector de Ruitoque y la transversal oriental en Floridablanca. Esto fue lo que dijeron las autoridades. Viviendas destechadas en el sector de Bosconia, en donde se está acompañando por parte de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo para la entrega de ayudas humanitarias inmediatas que permita la rehabilitación de las viviendas que perdieron su techo. Árboles caídos sobre el anillo vial, la transversal oriental, el sector de la Trinidad. De otro lado, en Segovia, Antioquia, las autoridades emitieron una alerta de evacuación en el corregimiento de Machuca. Un intenso aguacero de más de 6 horas causó el desbordamiento de varias quebradas y también deslizamientos de tierra en el barrio Galán y La 40. 16 familias fueron evacuadas por la emergencia. Como podemos ver en esta calle, pues hay una pérdida total en los materiales mobiliarios de las viviendas. Gracias a Dios no tenemos hechos que lamentar frente a pérdidas humanas. Desde anoche se activó cada uno de los grupos de socorro y cada uno de los participantes, donde también se presentó un incendio estructural producto de las inundaciones. La cifra preliminar indica que 18 sectores reportaron daños allí en Segovia por las lluvias y avanza el censo para identificar a los damnificados. Natalia, entre tanto, en Pajarito, Boyacá, varias medidas fueron tomadas por las autoridades ante un deslizamiento que mantiene en máxima alerta a sus habitantes. Un gigantesco movimiento en masa en la vereda Monserrate, en Pajarito, Boyacá, se convirtió en la gran preocupación para los habitantes de su casco urbano. Que si el río se represa acá, que acá está aproximadamente a 4 o 5 metros ya de ancho el río nada más, ¿sí? Se viene esa montaña, se viene, pues nos va a perjudicar a todo el pueblo porque lo va a represar, ¿sí? Va a represar el pueblo. El deslizamiento genera la obstrucción de parte del cauce del río Cusiana, lo que podría generar una grave emergencia por lo cerca que está parte del municipio. Sí, estar atentos ante todo a los llamados de los organismos de socorro. En determinado momento se va a dar la alarma y pues tenemos que evacuar. Esa es la situación, estar atentos, pero tampoco ser alarmistas de que ya va a sucederlas. Si no hay un llamado de atención por parte de los organismos de socorro, no alarmarnos. En las últimas horas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres decretó alerta roja, calamidad pública y urgencia manifiesta para afrontar la situación. Esto pues como medida para establecer acciones inmediatas para facilitar la atención en dado caso de requerirse como tal en el tema de ayudas humanitarias o el despliegue como tal también de algunas acciones como el retiro de materia vegetal en el área circundante al río, ahí en la zona del derrumbe. En la zona del derrumbe, que continúa activo, permanece personal del Cuerpo de Bomberos, quienes monitorean el desprendimiento de material las 24 horas del día por precaución. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 11:05. El expresidente Álvaro Uribe confirmó que la Fiscalía lo citó para rendir indagatoria por las masacres del Aro y La Granja en Antioquia. El exmandatario también dará su testimonio por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. El proceso se adelanta bajo la antigua Ley 600, que tiene que ver con cargos relacionados con presunto homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Por ahora no se ha definido la fecha de la diligencia. El DANE reveló el dato del crecimiento de la economía del país en el mes de abril. Laura Rojas, ¿cuál fue la cifra? Buenas noticias en materia económica registró hoy el DANE. El crecimiento de la economía en el mes de abril de 2026 fue de 3,34%. Las actividades de administración pública fueron las que jalonaron este crecimiento económico, al igual que las actividades artísticas, sobre todo en época de mundial. Escuchen ustedes lo que dijo la directora del DANE.
pero tenemos también, por ejemplo, el aumento en la producción de libros. Dentro de libros está el álbum del Mundial o los álbumes del Mundial, porque sale más de uno y esto empieza también a crecer y vemos ya allí ese efecto. La directora del DANE también se refirió a otro segmento que jalonó precisamente ese crecimiento a la economía, que es el comercio al por mayor y al por menor. En comercio al por menor estuvieron los dos muy dinámicos, tanto al por mayor como al por menor, pero en comercio al por menor vemos que lo que está jalonando son los electrodomésticos. Dentro de los electrodomésticos pues tenemos todos los aparatos para ver la televisión, las barras de sonido, que empezaron también a jalonar ese crecimiento en abril, y es puro efecto mundialista. Mire, y al revisar las cifras en el año corrido, lo que quiere decir de enero a abril de 2026, el crecimiento fue de 2,5%, es aún mejor también comparado con el mismo periodo, pero 2025, que fue de 1,9%. Sin embargo, los analistas inmediatamente pues salió este indicador, dicen que ese crecimiento que ha sido en este año corrido 2026 ha sido muy por debajo del crecimiento potencial. En Cartagena, durante el Foro de Salud de la ANDI, gremios, expertos y autoridades presentaron una preocupante radiografía del sistema de salud colombiano. El cierre de miles de servicios, el aumento de las deudas y el crecimiento de las quejas de los pacientes marcan los desafíos que deberá afrontar el próximo gobierno. Según las estimaciones del gremio, en los últimos 4 años se han cerrado más de 6.000 servicios de salud en el país, mientras las deudas del sistema continúan creciendo. El acumulado lo hemos estimado para los últimos 4 años en cerca de 32 billones de pesos. El último año 2025, el acumulado fue de más de 10 billones de pesos. Este año se estima que puede estar en cerca de entre 5 y 6 billones de pesos. A este panorama se suma el crecimiento de las quejas de los usuarios. Cifras que estaban hace 3 años en un poco más de 100.000, hace 2 años en un poco más de 200.000 y hoy en día son más de 300.000. Estamos hablando de cerca de 300.000 PQRs durante el año 2025. Desde el sector médico insisten en que el próximo gobierno deberá implementar medidas urgentes para evitar que la crisis se profundice. Un plan de choque inmediato que requiere el sector salud, y lo más importante allí es recuperar la confianza y la legitimidad. Necesitamos una mesa técnica donde estén sentados todos los actores del sistema. Por su parte, el director del INVIMA se refirió a la situación de entrega de medicamentos. Lo que tenemos es un problema en Colombia de entrega de cumplimiento de los compromisos que tienen quienes tienen que entregar, que son las EPS, que tienen unos aliados que son los operadores logísticos, que son los distribuidores, y que en esos contratos entre unos y otros se han ido generando desconfianza, pérdida de la relación comercial, deterioro de la relación comercial, y entonces no hay capacidad de entregar todo aquello que los pacientes requerían. Con deudas crecientes, miles de servicios cerrados y un aumento sostenido de las quejas de los pacientes, el futuro del sistema de salud se perfila como uno de los principales retos que deberá enfrentar el próximo presidente del país. Colombia decide 2026, faltan 2 días, 8 horas, 49 minutos y se descuentan los segundos para que se abran las urnas el domingo 21 de junio, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia. Arrancamos el radar de la política con un guiño de un expresidente a Iván Cepeda. Juan Camilo Merlano, ¿de quién se trata? La noticia política aquí en Washington tiene que ver con el guiño del expresidente Juan Manuel Santos, quien se encuentra en la capital de los Estados Unidos, estuvo asistiendo a una serie de reuniones de la Fundación Rockefeller y participó en un encuentro privado en el Diálogo Interamericano. Eso es un centro de pensamiento. Allí estuvo con ex embajadores y exfuncionarios del gobierno de los Estados Unidos. Lo que nos cuentan es que le preguntaron a Santos insistentemente por quién iba a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo en Colombia. Santos dijo que él había hecho una promesa de no intervenir en política. Pero la siguiente frase para los asistentes lo dejó todo dicho. Según quienes estuvieron allí, el expresidente Santos manifestó: yo sí estoy interesado en defender mi legado. Yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz. Una frase que para quienes estaban allí fue un guiño clarísimo
para Iván Cepeda. Juan Camilo, gracias. Y a 3 días de las elecciones crecen las voces que piden a las 2 campañas presidenciales respetar los resultados de la segunda vuelta. Altos funcionarios del Estado también han hecho un llamado a rodear la institucionalidad y garantizar el respeto por la democracia. Iris Marín, defensora del pueblo, inició la oleada de mensajes para rodear las instituciones con una invitación a los candidatos, al presidente y líderes políticos. A promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas. A desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización. A evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente. El mensaje se repitió en voz del ministro de Defensa, quien le pidió a los colombianos mantener la calma este domingo. Alterarnos no va a cambiar los resultados. A que después de votar permanezcan en sus casas tranquilos. Sus votos van a estar totalmente protegidos. 1.230.000 personas, colombianos, van a estar protegiéndolos. Tras una reunión del Plan Democracia en Bogotá, el alcalde Galán se sumó, invitó a confiar en la democracia colombiana. Que se ha construido con el sacrificio de muchísimas personas de la fuerza pública, por ejemplo, que defendiendo la democracia han entregado su vida. Es responsabilidad de todos protegerla, y protegerla es que sea precisamente las instancias democráticas, legales de la Constitución, las que definan cualquier disputa, y por ningún motivo llamemos a desconocer resultados. Tras meses de polarización y tensiones políticas, las autoridades aseguran que el proceso electoral está vigilado por una amplia y robusta red de garantías democráticas que se verán reflejadas el próximo 21 de junio. Hoy las organizaciones de generales y almirantes en retiro de las fuerzas militares y de la Policía Nacional hicieron un llamado a que los colombianos ejerzan su derecho al voto de manera libre, responsable e informada, sin presiones ni intimidaciones. También invitaron a actuar con serenidad, respeto y confianza en las instituciones y solicitaron a todos los sectores políticos, los candidatos y al gobierno respetar la voluntad popular que será expresada en las urnas este domingo y certificada por las autoridades electorales. Reiteramos nuestro apoyo a las instituciones democráticas, el respaldo a la Constitución Nacional, a nuestra fuerza pública y nos alentamos a cumplir con su deber constitucional. Colombia hoy requiere de respeto a su democracia, respeto a las instituciones. Invitamos a todos los colombianos a vivir esta fiesta democrática en paz y con un pensamiento positivo para Colombia. También más de 50 organizaciones sociales y electorales hicieron un llamado a los candidatos presidenciales a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial. Una carta firmada por organizaciones como De Justicia, Transparencia por Colombia, la MOE, la FLIP, ASCUN, entre otros, dice que el sistema electoral colombiano no es perfecto, pero que las denuncias de fraude que han circulado no han sido respaldadas con evidencia sólida. Además, que se ha garantizado su transparencia, por lo que llaman a los candidatos a respetar sus resultados. Por tanto, es muy importante que desde ambas campañas y de manera anticipada a conocer el resultado, se le envíe un mensaje tanto a quienes están apoyando su campaña correspondiente como al resto del país, de que esto se va a respetar, de que aquí las reglas de juego van a valer. Hoy fue inaugurada en Bogotá la Casa de la Constitución, un espacio impulsado por diferentes figuras políticas con el objetivo de promover la defensa de la institucionalidad y preservar los principios de la Constitución de 1991. La iniciativa nace en medio del actual contexto electoral y busca fortalecer la democracia a 2 días de que el país escoja su nuevo presidente. Diferentes figuras que pasaron por este escenario recalcaron la importancia de reconocer los resultados de este domingo y blindar el proceso democrático a través de las instituciones. Además, el proyecto busca proteger la Carta Magna tras algunas iniciativas de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Paz electoral, la protección de las instituciones, que se respeten los resultados de las urnas. Procuraduría General de la Nación. En
noticias del mundo, Washington sentó en una misma mesa en Caracas a la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y a representantes del Parlamento opositor electo en 2015, considerado por muchos como el último legislativo venezolano elegido democráticamente. En el encuentro participaron Jorge Rodríguez, presidente de la actual Asamblea Nacional, y Dinora Figuera, representante del Parlamento de 2015, quien regresó a Venezuela tras 8 años en el exilio y pese a una orden de captura dictada por el régimen en su contra. La reunión busca trazar una hoja de ruta hacia una transición democrática, pero tomó por sorpresa a buena parte de la oposición y dejó al margen el liderazgo de María Corina Machado. En una muestra de unidad y bipartidismo, hoy se reunieron en Chicago todos los expresidentes de Estados Unidos con vida. La cita fue para la inauguración del Centro Presidencial de Barack Obama, quien dio unas palabras durante la ceremonia para destacar las instituciones en Estados Unidos y el sistema de pesos y contrapesos, haciendo énfasis en que nadie está por encima de la ley. El gran ausente fue el actual presidente Donald Trump. El Papa León XIV confirmó que viajará a Perú en noviembre. El presidente interino de ese país, José María Balcázar, a quien el Papa recibió en audiencia en el Vaticano, como pueden ver, anunció que la visita de León durará 8 días y visitará, entre otros lugares, la diócesis de Chiclayo, de la que fue obispo. El sumo pontífice tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió más de 2 décadas, obtuvo la nacionalidad y desarrolló gran parte de su vida pastoral y religiosa. 11:27 en Última Edición y sigue la atención sobre el caso del jaguar que había sido rescatado en Leticia tras aparecer en la Universidad Nacional y que ahora escapó del centro donde permanecía bajo observación de especialistas. Esta es la historia. Hace apenas unos días, este imponente jaguar sorprendió al país entero. Desorientado y lejos de su hábitat, apareció descansando en las instalaciones de la Universidad Nacional en Leticia. Su imagen recorrió Colombia y despertó admiración por la belleza de esta especie, símbolo de la Amazonía. Cuando hicimos la revisión general, pues vimos que tenía laceraciones en varias partes del cuerpo, una cortada en la pata posterior izquierda, y presencia de parásitos cutáneos en las manos, en ambas manos. Tras ser rescatado, el felino fue trasladado a un centro de atención temporal donde recibía valoración veterinaria para determinar si estaba en condiciones de regresar a la vida silvestre. Sin embargo, sobre las 5:30 de la mañana se confirmó que el animal logró escapar del lugar donde permanecía. El día de ayer en la noche, por la fiesta del Mundial y la celebración seguramente de Colombia, vieron muchos totes, mucha pólvora. Eso seguramente aumentó el estado de estrés del animal, que lo llevó seguramente a buscar con más ferocidad un lugar donde el punto más débil seguramente de las mallas, y hacia la parte inferior de las puertas encontró seguramente cómo romper con todo el peso. Ahora la preocupación está en establecer en qué condiciones abandonó el centro de atención, si logró reincorporarse con normalidad a la selva y qué riesgos podrían presentarse en caso de que vuelva a acercarse a zonas pobladas. Como es zona boscosa, pues uno entendería que ya está en su hábitat, pero más sin embargo las recomendaciones y todo el accionar de las entidades van en el tema de la prevención, primero de la comunidad y lógicamente del animal. Las autoridades insisten en que cualquier avistamiento debe ser reportado de inmediato y que la comunidad debe evitar acercarse, perseguirlo o intentar grabarlo a corta distancia. El objetivo es garantizar tanto la seguridad de las comunidades como el bienestar animal. Y así llegamos al final de Última Edición de Noticias Caracol. Los dejamos con Así va la Copa Mundial FIFA 2026. Y mañana los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente.